Entonces vamos a dar inicio a lo que es diabetes embarazo. Ojo que no vamos a hablar solo de diabetes gestacional. ¿Ok? Entonces, para partir, básicamente, la carta de navegación de esta charla va a ser cuáles son los conceptos de diabetes mellitus, diabetes pregestacional, diabetes gestacional, cómo se clasifica la diabetes, cuáles son sus criterios diagnósticos y la generalidad del tratamiento, la insulinoterapia, la pregestacional, cuáles son los protocolos de enfermería y si alcanzamos, vemos los protocolos del Hospital de Talagante, que es donde ustedes hacen su práctica. Los conceptos básicos, bueno, ustedes ya los deben haber leído, pero quiero recordárselos un poco, que la diabetes mellitus, según la ADA, es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por la presencia de hiperglicemia secundaria a defectos en la secreción o acción de la insulina. Los criterios del 2017 que hasta hoy no cambian son una glicemia en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro, un test de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 y una glicemia aislada mayor a 200 miligramos por decilitro, siempre y cuando haya síntomas hiperglicémicos. Ojo que aquí hay que hacer una salvedad, y es que a nivel internacional la hemoglobina glicosilada aún no se reconoce como un método diagnóstico, pero vamos en camino hacia allá. Cuando quieran me interrumpen, por favor. Entre el 97... Una pregunta. Dígame, En Paulita. la diapo anterior, ¿Ahí? cuando hice el diagnóstico glicemia en ayuno mayor a 126, ¿es ¿Ah? en una muestra o se debe hacer 2 muestras? Idealmente, siempre la ADA habla de 2 muestras. La única que se hace aislada es la que es mayor a 200 con síntomas glicémicos. Ah, listo. Ya. ¿Ok? Siempre se repite. Ahora, ojo, porque la repetición es sin cambios en el estilo de vida. ¿Ok? Ojo con eso. Porque si usted le dicen, señora, tiene que hacer dieta, pero repite este examen porque creo que es diabética, ahí ya fallamos. ¿Ok? Simplemente, señora, le salió alterado el examen, por favor repítaselo, y no hay un tiempo mínimo para repetírselo. O sea, usted se lo pueden repetir en la misma semana, y si el examen le sale mayor a 126, ya tienen el diagnóstico, ¿ok? Bien. Entonces, la ADA clasifica la diabetes en tipo 1, tipo 2 y en otros 2 tipos en el grupo 3, como son los defectos genéticos de la célula beta, los defectos genéticos de la acción de la insulina, otras enfermedades pancreáticas y endocrinopatías, las que son inducidas por químicos o drogas, las infecciones, las autoinmunes, que son poco clasificables, y otros síndromes genéticos que generen diabetes. Y en el séptimo grupo encontramos a la diabetes gestacional, que como ustedes lo saben, es un subgrupo de la garantía explícita en salud de la diabetes mellitus. ¿Ok? O sea que cada vez que hagamos un diagnóstico de diabetes tenemos que hacer el GES. Entonces aquí, bueno, según la clasificación del UpToDate, aquí ustedes ven las diferentes clases. Entonces empezamos con la tipo 2, las específicas, las que son MODIs, debidas a factores o defectos genéticos de los islotes de la célula beta y en su función, los defectos genéticos de la acción de la insulina, las enfermedades exocrinas. Permítanme un segundo, niños, que me están llamando. Denme un segundito. ¿Aló, doctora? Sí, estoy en clase, pero dígame. Sí. A grabar la cosa. Entonces, como veníamos diciendo, estamos hablando, antes nosotros teníamos el concepto de que la diabetes era una patología aislada, y nos hemos dado cuenta que básicamente la clasificación y la funcionalidad de la célula, del islote de la célula beta, es un complejo grande. Recuerden ustedes que antes era una falacia hablar de prediabetes. Ahora sí hablamos de prediabetes, así como hablamos de prehipertensión, y hablamos de prediabetes cuando tenemos una glicemia en ayuno de 100 a 125 miligramos por decilitro, o una prueba de tolerancia oral a la glucosa que esté entre 140 y 199, que es lo que nosotros conocemos como una intolerancia basal a la glucosa, con una hemoglobina glicosilada C de 5.7 a 6.4%. Entonces, acuérdense ustedes que nosotros hablábamos de la resistencia a la insulina como una patología, y no podemos clasificarla como una patología porque la resistencia a la insulina como tal es una respuesta subnormal a la misma acción de la insulina. Hay
estados en el desarrollo del ser humano que pueden cursar con episodios de resistencia a la insulina sin ser una enfermedad. Incluso hay mujeres que pueden tener niveles mayores de insulina o pacientes que pueden tener niveles mayores de insulina, pero con una glicemia normal. Recuerden también ustedes que en ciertas etapas de la vida, como el embarazo, la pubertad, incluso en el envejecimiento, podemos encontrar pacientes con resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina como tal, a pesar de que ustedes saben que en los en la clasificación antigua de los códigos se encuentra como una patología, es un estado clínico y podemos encontrarla en varios síndromes, dentro de los cuales podemos resaltar el síndrome metabólico. Según el segundo consenso de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes sobre resistencia a insulina, el primer punto dice que la resistencia a la insulina es una condición fisiopatológica que aumenta el riesgo de eventos cardiometabólicos, que es una situación prevalente y se asocia principalmente al exceso de peso y el estilo de vida poco saludable, que no debe ser considerada una enfermedad y que debe diferenciarse del síndrome metabólico y de la prediabetes, pues corresponden a glicemias en ayunos alteradas o a intolerancia a la glucosa, ¿ok? Para que les quede bien clarito este concepto. Además, también dice que el diagnóstico de resistencia a la insulina se debe basar básicamente en manifestaciones clínicas o bioquímicas y los test de laboratorio para la estimación de la resistencia a la insulina deben reservarse solo a procesos de investigación. No se recomienda el uso rutinario. Es por eso que la curva de tolerancia a la insulina o el test de OMA se deben utilizar solo como elementos de investigación nada más. Entonces, básicamente tenemos estos tres escenarios, lo que es la resistencia a la insulina, que es la glicemia normal con cifras insulínicas elevadas, la prediabetes, que es como la glucosa en ayuno en 100 a 125 y el test de tolerancia oral entre 140 a 200 y la hemoglobina glicosilada menor a 6.4 y lo que ya es diabetes, que es la glicemia en ayunas mayor a 126, la prueba de tolerancia mayor a 200, la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 y la glicemia mayor a 200 en muestra aislada. Entonces vamos a conversar un poquito de lo que es la epidemiología. Básicamente, ustedes saben que según la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que en el 2015 uno de cada 11 adultos tenía diabetes y estas estimaciones generan una prevalencia bastante importante en Chile. Si ustedes ven el cuadrito que vemos anterior con el mapa de Sudamérica, estamos viendo la estimación de la prevalencia de diabetes por edad entre los 20 y 79 años y también por sexo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, antes hablar de un diabético antes de los 20 años era hablar prácticamente entre la segunda y la tercera década era que casi estamos hablando de un diabético tipo 1, un MODIT. En cambio, ahora ustedes se dan cuenta que eso ha ido cambiando y obviamente se ha ido incrementando más la tabla alrededor de lo que son las mujeres. Si ustedes ven el sexo que dominante a nivel de la presencia de diabetes, en este momento las mujeres están empezando a ganarnos la batalla. Si nosotros tenemos una paciente que tiene una sospecha de diabetes, básicamente eh, debemos determinar, según la encuesta nacional de salud del año 2016 al 2017, un 12.3% a nivel nacional. Y esto es súper importante porque si ustedes comparan la relación hombres-mujeres, las mujeres siguen incrementando la probabilidad de contraer una diabetes de forma bastante exponencial. Fíjense que en el año 2003 estamos hablando de un 4.2 versus el año 2016-2017, donde se ha triplicado la presencia de diabetes a nivel nacional. Y eso básicamente se ha logrado hacer gracias a un examen que les están haciendo a las pacientes que se llama el examen del EMPA. No sé si ustedes lo han ido a escuchar, que en los consultorios, y eso nos ha ayudado a pesquisar bastante. Ahora, hay varios puntos de discusión que más adelante vamos a ver y se debe a las cifras que estamos ocupando para los diagnósticos. Entonces, desafortunadamente, si ustedes ven este gráfico, que es de hace 4 años, se van a dar cuenta que solo en la encuesta nacional la prevalencia normal del país era 1.3 enflaquecidos y era el 3.2 de obesos mórbidos. Pero lo que
alarma y lo que llama muchísimo la atención es que los obesos están ganando en un 31.2%. Perdón. Ay, ya boté todo el COVID. Entonces, llama la atención que solo el 25% de la población general se encuentra entre un índice de masa corporal alrededor de los 18.5 y 24.9, que es lo que consideramos nosotros normal. Si ustedes se dan cuenta, si juntamos la obesidad y el sobrepeso, estamos haciendo casi el 70% de la población que había en ese entonces, y créanme que eso ha aumentado, y ahora con la pandemia, créanme que muchísimo más. Valga la redundancia, la pandemia del consumo del pan. Entonces, estamos encontrando que el 74.2% de la población es susceptible en este instante, si nosotros solo tomamos ese corte, a ser propietario o a acarrear con una diabetes en su vida. Si nosotros ya dejamos de pensar en global y nos vamos a la obstetricia, tenemos que ver que la diabetes en el embarazo puede verse de diferentes formas. En primer lugar, la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional puede ser de una diabética conocida la pregestacional, una diabética conocida o una diabética que le hace el diagnóstico por primera vez durante el embarazo. Y este gráfico quiero que se lo graben bien, porque antes nosotros solo hablábamos y la gente se confundía porque decía, no, es que si es antes de las 20 semanas, si es diabetes que se da durante el embarazo, es diabetes gestacional, y solo la que tenía el diagnóstico antes del embarazo era diabética pregestacional, y eso ya cambió. Entonces, acuérdense que nosotros podemos hacer el diagnóstico de una diabetes mellitus en una paciente embarazada también. Entonces, ¿cuáles son los criterios que ustedes ya lo deben conocer? Que las diabéticas pregestacionales son aquellas que tienen una diabetes conocida antes de que se embarace, o la overt diabetes son las que se le realiza el diagnóstico de diabetes estando embarazada. ¿Cómo se lo hacemos? Una glicemia en ayuno mayor a 126, la prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 miligramos, o una glicemia aislada de 200 con síntomas. Recuerden que la diabetes gestacional es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono de severidad variable y se pesquisa o diagnostica primera vez durante el embarazo. Entonces yo digo, pucha, ustedes van a tener una confusión. Ahora les voy a sacar la confusión más adelante. Entonces, si nosotros miramos en global todas nuestras pacientes diabéticas, el 80% van a ser diabéticas gestacionales y el 20% van a ser pregestacionales, porque ustedes saben que el embarazo es una de las más fuertes pruebas de tolerancia a la glucosa, gracias a la pelea, a la pseudoresistencia que ejerce el lactógeno placentario con el efecto de la insulina. Entonces, la primera pregunta es, una paciente que es derivada por resistencia a la insulina, preembarazada, con un embarazo de 12 semanas, ¿usted la considera diabética pregestacional o gestacional? Pregunta número 1. ¿Cuáles serían los criterios para diagnosticar prediabetes? ¿Conlleva mayor riesgo en el embarazo? ¿Y con qué valores de glicemia en ayuno se hace el diagnóstico de diabetes? Respóndanme esa pregunta. La primera, ¿es pregestacional o es gestacional? Entonces, veamos el resumen a ver si podemos responder las preguntas. Resistencia a la insulina, glicemia normal, insulina elevada. El estado fisiológico laboratorio, no hay necesidad de darle ningún tipo de examen accesorio, no hay necesidad de darle fármacos. O sea, las pacientes que le dicen a uno, doctor, yo estoy embarazada y soy resistente a la insulina, uno les da una sonrisa bella y le dice, idiota, no hay que darte nada. Y se ríe, ¿ya? Prediabéticas son aquellas que tienen una glucosa en ayuno entre 100 y 125, la prueba de tolerancia entre 140 y 200 y la hemoglobina menor a 6.4. Estas pacientes prediabéticas sí conllevan riesgo y se tratan con estilo de vida saludable o al tiro con régimen y frecuencia de ejercicio, y se deben manejar como como diabéticas pregestacionales, perdón. Las diabéticas per se, es decir, las que tienen una glicemia en ayuno mayor a 126 y un test de tolerancia a la glucosa mayor a 200, la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 y la glicemia aislada con síntomas mayor a 200, básicamente siempre tienen que estar en tratamiento. Entonces, esto ya lo habíamos dicho, que era la 1, que era la 2.
Y entonces ahí ya están las respuestas a las 3 preguntas. ¿Qué es una insulino requiriente? ¿Qué es una prediabética? ¿Y qué es una diabética? ¿Ok? Y estos son los esquemas de manejo. Ahora, hablemos de diabetes gestacional y diabetes pregestacional. Para eso debemos recordar la fisiopatología de la diabetes, que en el primer trimestre ustedes saben que hay una hiperplasia de las células beta del páncreas y hay mayor sensibilidad, de estas a la glucosa, gracias a que los estrógenos ejercen un efecto importante, al igual que la progesterona, y muestran un aumento importante de la sensibilidad a la acción de la insulina a nivel periférico. Es por eso que las embarazadas de las teleseries hacen el diagnóstico porque la embarazada tiene náuseas y se desmaya. ¿Sí? ¿Han visto alguna teleserie donde la criada se desmaya porque se le cae el azúcar? Esa es la respuesta. En el segundo y en el tercer trimestre la cosa cambia un poco porque hay un incremento de las hormonas de contrarregulación, sobre todo en las 20 y 22 semanas, y se genera una pseudoresistencia a la insulina. Y se debe identificar también que hay un pasaje de glucosa y aminoácidos continuo hacia el feto. Hay disminución de la gluconeogénesis y hay una tendencia a la cetosis materna. Como consecuencia, vemos que hay una tendencia a la cetogénesis en la madre, en ayunas sobre todo, y hay también tendencia a hiperglicemias postprandiales. Es por eso que muchas veces uno, cuando está tratando pacientes diabéticas, se da cuenta que después del desayuno e incluso después del almuerzo pueden haber estados hiperglicémicos. Y es por eso también que se justifica la solicitud de un examen de orina a una paciente diabética por lo menos una vez al mes, para evitar para poder realizar la visualización de los cuerpos cetónicos de estas pacientes. En este gráfico podemos ver la sensibilidad reducida a la insulina y cómo contribuye a la homeostasis de la glucosa durante el embarazo. Básicamente, si ustedes miran ahí, la, las concentraciones de la sensibilidad, o mejor, el comportamiento y la sensibilidad a la insulina desde el último periodo, desde la última regla, por llamarlo más fácil, y cuáles son básicamente lo que es la concentración plasmática a nivel, o sea, de glucosa a nivel plasmático, y cómo se va comportando a nivel en las 40 semanas, sobre todo la glicemia postprandial. Hay uno se va dando cuenta cómo empieza a equipararse, sobre todo entre la semana 25 y la semana 30, y por el contrario, el paso rápido de glucosa a través del plasma se debe mantener estable porque recuerden que hace parte del factor de crecimiento para el feto. Si nosotros vemos que esto es fisiológico, porque no todas las mujeres hacen una diabetes gestacional, básicamente porque, como les dije al principio, es una prueba grande de la función pancreática, pues algunos páncreas son resilientes y son suficientes para activar esas células y lo que nosotros llamamos como una reserva pancreática. En cambio, si nosotros vemos que las pacientes tienen factores de riesgo, pues básicamente vamos a diagnosticarlas mucho más rápido y vamos a tratarla con mayor facilidad. Entonces, para eso debemos conocer todos los factores de riesgo que tenemos en estas pacientes, dentro de los cuales, bueno, ustedes saben que la edad es un factor de riesgo importante, el sobrepeso previo, la historia familiar de diabetes mellitus, el síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico asociado a resistencia a la insulina, la diabetes mellitus gestacional previa, la etnia y la mala historia obstétrica con macrosomía fetal o con algún tipo de accidente obstétrico secundario. Y debemos conocer que todas esas pacientes pueden llegar a presentar complicaciones maternas, como disminución del consumo de energía y aumento del depósito de grasa e inflamación sistémica, mayor riesgo de complicaciones gestacionales, ya conocidas por ustedes, como la preeclampsia, la infección del tracto urinario, bacteriurias asintomáticas, los partos instrumentados, los accidentes obstétricos, las cesáreas y los aumentos con los riesgos de la obesidad posparto, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosas profundas, embolía de líquido amniótico y obviamente que aumentan incluso 2.5 veces más para seguir realizando una diabetes mellitus tipo 2. Básicamente esto lo voy a pasar bien rápido porque es la teoría de Pearson
que nos explica de dónde aparece la macrosomía fetal, básicamente por la hiperglicemia que pasa a través de la placenta, y que esa hiperglicemia fetal va secundariamente a convertirse en un aumento en la secreción de insulina a través del feto, lo que genera un aumento en la lipogénesis y disminución de la lipólisis, y eso es lo que nos va aumentando la concentración de grasa fetal, que posteriormente se va a ver reflejada como un feto macrosómico, que es el que nos va a generar problemas en el momento del parto. ¿Qué complicaciones tiene la diabetes para el feto? Bueno, son muchísimas. La hiperinsulinemia fetal secundaria, que hace que haya aumento del depósito de nutrientes y empiecen a haber fetos grandes para la edad gestacional y posteriormente macrosómicos. Al ser macrosómicos, obviamente hay un aumento en el consumo de oxígeno, puede presentarse una hipoxia fetal relativa en el momento del embarazo, incluso en el parto, y eso lo que conlleva a la muerte fetal intrauterina. Posteriormente también podemos ver una hipoxia por un aumento a nivel de la producción de glóbulos rojos, que se va a ver reflejado después del nacimiento en poliglobulia, hiperbilirrubinemia, aumento de las catecolaminas que van a generar aumento también en la presión arterial fetal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué complicaciones tiene el neonato a largo plazo, perdón, a corto plazo cuando tenemos una paciente diabética? Bueno, ya se las dije, la macrosomía, los traumas obstétricos que se ven reflejados con retención de hombros, secundarias parálisis braquiales en la tensión del parto, posteriores a una fractura de clavícula, hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, hiperbilirrubinemia, ingreso mayor estadía en la unidad de cuidado intensivo neonatal, distrés respiratorio, muerte neonatal, etcétera, etcétera. A largo plazo, obviamente ustedes saben que un niño macrosómico tiende a ser más obeso durante su infancia temprana y durante la adultez, intolerancia a los hidratos de carbono, diabetes mellitus, y está asociado también con alteraciones, con enfermedades cardiovasculares. Doctor, Entonces, una consulta. dígame, Cristian. Yo estaba leyendo la guía de la ADA del 2019 y habla mucho de preeclampsia. De hecho, su enfoque también va a la terapia de preeclampsia, pero no entiendo bien la fisiopatología. ¿Por qué daría preeclampsia? ¿Por las catecolaminas que habló hace un Es rato? que mira, mira, es que es un componente. Acuérdate que una paciente con factores de riesgo tiende a presentar mayor daño endotelial para empezar. Son pacientes obesas que tienen un síndrome metabólico. Al tener un síndrome metabólico, el daño endotelial secundario es importante. Segundo, recuerda también que el gasto cardíaco influye de acuerdo al índice de masa corporal de la paciente. Si bien es cierto, el cuerpo intenta adaptar a la paciente con aumento del gasto cardíaco y el volumen latido, estas pacientes son pacientes que pueden llegar a tener incluso placas ateromatosas a nivel del sistema cardiovascular. Tercero, esa lucha real ante las catecolaminas también ejerce un problema importante con respecto al aumento de la presión arterial. Entonces, es algo multifactorial. Las pacientes diabéticas generan, gracias a estos factores proinflamatorios, porque de una u otra manera, cuando las pacientes se encuentran en obesidad, hay factores similares a la insulina que generan también daño vascular, y a nivel a nivel de la migración celular también generan estados proinflamatorios. Entonces todo eso va sumando para hacer que la paciente, mientras mayor sea su índice de masa corporal, pueda generar este tipo de problemas. Está directamente asociado, es importantísimo eso. Ya, ahí entendí. Gracias. Sí, es que es multifactorial, Cristian. O sea, no estamos hablando de un solo elemento que sea proclive para que la paciente haga una hipertensión durante el embarazo. Ahora bien, para continuar, tenemos que aprender bien los criterios diagnósticos, que son los mismos del 99 y que el MinSal los tiene como propios hasta el 2015. Y desde el 2015 a la fecha hemos tomado los del 2008. Entonces ahora se van a dar cuenta las diferencias. Básicamente antes nosotros hacíamos una pesquisa con una carga de glucosa de 50. Ustedes saben que ese era el test de O'Sullivan y Mahan. Y ahora nosotros lo hacemos con una carga de 75, ¿no es cierto? Y esa carga de 75 nosotros la medimos a las 2 horas, no la medimos a la hora, ¿no es cierto? Y la miramos con un nivel de 140 mayor o igual a 140.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros en la guía clínica en MinSal vemos lo que estaba los criterios que estaban en el Journal de Endocrinología del año 2013. Y básicamente dice que el criterio mencionado se basaba solo en el nivel de glicemia y no toma en consideración factores de riesgo como obesidad. Y esto era algo que nos estaba haciendo dejar en el tintero muchas de las pacientes. Entonces, por eso ahora la pesquisa y los factores de riesgo son fundamentales y no nos impide que si nosotros tenemos una sospecha y la paciente tiene una glicemia en ayunas normal, no nos impide si la paciente está cambiando el percentil de acuerdo a su incremento de peso o tiene factores de riesgo previos, que nosotros nos saltemos después de la semana 16 a realizarle al tiro una prueba de tolerancia oral a la glucosa sin necesidad de esperar hasta que esté después de las 25 semanas como lo hacíamos antes. Entonces, básicamente este estudio APO se lo nombro porque sirvió para saber básicamente con sangre de cordón y básicamente también comparando los pesos y la hipoglicemia clínica neonatal, cuáles eran las repercusiones que tenía la glucosa en cada uno de nuestros pacientes de acuerdo al peso, a la posibilidad de llegar a una cesárea según los niveles de glucosa, y ustedes se dan cuenta básicamente que el incremento en la cesárea de acuerdo a los niveles de glucosa claramente es súper importante. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos del MinSal según el 2015? Primero que nada, ahí tenemos que ver cuáles son normales y cuáles no son normales. Pucha, desafortunadamente, en el paper, en este computador no se me ve muy bien el, el esquema, pero lo voy a arreglar para que después lo revisemos. Pero básicamente es el organigrama que les voy a resumir ahora, ¿ya? Es el mismo organigrama que está en la guía clínica, sino que no sé por qué se me dañó la presentación en este momento, pero bueno. Básicamente entonces tenemos, pucha, ¿qué pasó? Esperen, les voy a buscar el organigrama porque considero, bueno, ya nos vamos a desconectar, así es que me voy a reconectar de nuevo para que veamos bien los organigramas porque eso es importante que lo aprendamos, ¿ok?